Mencionaba el hermano en la oración sobre guerras, sobre situaciones que suceden en el mundo. La verdad es que las guerras es algo que ha estado presente en todo momento, en cualquier momento de la historia en la que nosotros nos paremos, vamos a ver que hay alguna guerra. Ahorita si nosotros nos ponemos a ver noticias, bueno, las últimas más populares han sido la guerra de Ucrania y Rusia, también la guerra de Israel. Nosotros también acá en nuestro país hemos tenido nuestras guerras, la guerra civil, y en donde sea que nos paremos en la historia siempre hay conflictos, siempre hay disputas. Uno de los expresidentes de Inglaterra, bastante famoso, dice que la historia la escriben los ganadores y los historiadores, supongo, dice él. ¿Qué quiere decir con esto él? Bueno, que a medida que nosotros estudiamos la historia y que estudiamos un poco de las guerras y de todo lo que ha acontecido, generalmente vemos que hay un bando que es el bueno y un bando que es el malo. Y dice él, lo que pasa es que la historia la escriben los que han ganado. Entonces los que han ganado le dan ese tinte y se pintan ellos generalmente como buenos. Y los que han perdido generalmente quedan como malos. En nuestra guerra civil, para los que lograron pasar por ella y sufrirla, no sé si se han preguntado cuál de los dos bandos era el bueno y cuál de los dos bandos era el malo, si es que había uno. Pues en los libros va a quedar alguno como bueno o como malo, así como ha existido en toda la historia de la humanidad. Hay una palabra que es el título, no suelo poner títulos a estos mensajes, pero esta palabra me gusta bastante. Se llama dicotomía. Esta palabra significa la partición en partes iguales de alguna cosa, de algún objeto. Por ejemplo, podemos decir el día, las 24 horas, está partido en día y noche, y ambos son opuestos. Tenemos el frío y el calor, y ambos son opuestos. Tenemos la luz y la oscuridad, y también ambos son opuestos. Y esta palabra la encontramos no directamente así escrita, pero sí la encontramos inmersa constantemente en la Biblia. En Romanos 12:21, Pablo dice esto: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y usa la palabra vencer. Si usa la palabra vencer, está diciendo que hay un conflicto, hay una guerra. Ahora ya no allá afuera, como la vemos nosotros todo el tiempo en las noticias, o como la hemos pasado tal vez en algunos momentos de nuestras vidas, pero ahora es adentro de nosotros mismos. Dice que hay una guerra, porque hay una parte que intenta vencer la otra. Y aquí entra esa dicotomía. Dice que hay una parte que es mala y hay otra parte que es buena. Y estas dos partes están constantemente luchando entre sí. Así que dentro de nosotros se está desarrollando un campo de batalla. Hay una guerra dentro de nosotros. Y está por un lado la parte mala y está por otro lado la parte buena, que están tratando de vencerse mutuamente. Y Pablo también menciona que en nuestros corazones la ley de Dios está escrita. Aún aquellas personas que tal vez no han tenido la oportunidad por algún motivo de escuchar la palabra de Dios, de alguna forma Dios ha dejado en cada uno de nosotros parte de esa ley, parte del conocimiento del bien y del mal. Cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Últimamente con las ideologías progresistas se trata de distorsionar esto, se trata de distorsionar qué es bueno y qué es malo, qué es aceptable y qué no. Pero dentro de nosotros eso siempre está escrito. Y como está escrito en nuestros corazones, como nosotros sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y que dentro de nosotros está esa batalla, también lo terminamos representando en todo lo que hacemos en nuestras vidas, en la cultura. Y la cultura es una representación de eso que hay en nuestro interior. Y nosotros terminamos representando lo que hay en nuestro interior como héroes y
como villanos. Y ahí vemos cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de lo que se escribe, de las películas, de todo lo que se hace, terminamos describiendo héroes y villanos. Y pintamos a los héroes como aquellos seres totalmente buenos, aquellos seres que buscan el bien, que luchan por las cosas buenas, que tratan de libertar a su pueblo, los representamos así. Y todo lo bueno, todas esas características buenas, se las asignamos a ellos. Por otra parte, hay un lado que es malo y estos son los villanos. Y todas las características malas, todas las malas intenciones se los terminamos asignando a ellos. Siempre marcamos un lado bueno, héroes, y un lado malo, totalmente oscuro, que son los villanos. Siempre marcamos héroes y marcamos villanos. Y en toda la cultura podemos ver que nosotros estamos marcando héroes, la parte buena, y también villanos, la parte mala. Y eso también lo podemos encontrar aún hasta en el inicio de las Escrituras, en el inicio de la Biblia. Resulta que habían dos hermanos. Estos eran los primeros hermanos, Caín y Abel. Y tendemos a representar siempre a Caín como el lado malo y a Abel como el lado bueno de la historia. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel fue acepta ante Dios, porque en el corazón de Dios, de Abel, había una buena disposición y entregó de lo mejor que tenía para Dios, y Dios se agradó de él. Sin embargo, de Caín, la historia es un poco distinta, y Caín entregó algo que no era tan acepto a Dios. Y todavía después de eso, Caín termina asesinando a su hermano. Y nosotros, tanto en las representaciones de la cultura, las representaciones que tenemos en toda la historia de la humanidad, tanto como en la Biblia, tendemos a identificarnos más de un solo lado. Cuando vemos una película, siempre estamos ahí atentos a que el bueno logre vencer todos los obstáculos, y a veces estamos apretando las manos, ¿verdad?, para que el bueno pueda sobreponerse y pueda vencer lo malo. Así también puede hacer que nosotros, al ver esta historia, nos identifiquemos más un poco con Abel y nos identifiquemos menos con Caín. Sin embargo, ahí vemos representadas, tanto en esta historia como en toda la cultura, dos naturalezas que están totalmente luchando entre sí, luchando por sobreponerse una a la otra, y que están tratando de vencer una sobre la otra. Ahora preguntémonos, ¿cuál de esas dos naturalezas nos representa a nosotros? Vimos los héroes, vimos los villanos, vemos a Caín, vemos a Abel, vimos a Harry Potter, vimos a Voldemort, el bien y el mal totalmente. ¿Cuál de esas dos naturalezas cree usted que es la que tenemos nosotros en nuestro interior? Dicotomía, nuevamente esa palabra, es la partición en dos de cualquier cosa. Y para representar un poquito mejor nuestra naturaleza, me gustaría que vean esta imagen. Cuando estaba pequeño, allá en San Luis de la Reina, llega Efraín con una antena y nos ayuda a instalarla, porque en aquel lugar apenas podíamos ver 2, 3 canales. Y con esa nueva antena logramos obtener un canal adicional. Y me voy rápido a ver qué era ese canal, y gracias a Dios que era de caricaturas. Así que nos dábamos gusto viendo caricaturas. Y ahí aparece esa, que se llama Cat Dog, gato, perro. Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y eso qué es? Es un gato perro. Pero bueno, ¿será que es un gato con cola de perro? No, es un gato perro. ¿O será un perro con cola de gato? No, es un gato perro. Son dos naturalezas inmersas entre sí, dos naturalezas conviviendo, dos naturalezas en el mismo espacio. Y en la historia de la humanidad, aun cuando hemos estado los seres humanos en lugares tan distintos como los aztecas y cualquier otra civilización, siempre hemos representado de alguna forma eso.
Los aztecas tenían sus dioses duales, los cuales representaban el bien y el mal, la oscuridad y la luz, lo femenino y lo masculino. Y los taoístas tienen esa figura. El yin y el yang famoso que vemos en todos lugares, que representa la luz y la oscuridad, el orden y el caos, el bien y el mal. Y aún en un mismo cuerpo pueden convivir ambas naturalezas, y conviven ambas naturalezas. Y aún dentro de lo bueno existe una parte mala, y aún dentro de la parte mala existe una parte buena. Nuevamente, esta es una representación de la cultura, pero también está escrita en la Biblia. Y dice esto Pablo cuando escribe a los Gálatas en el 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Está diciendo que hay un deseo dentro de nosotros, una naturaleza que es de la carne, y hay una naturaleza también que es del espíritu, y están en constante lucha dentro de nosotros, el bien y el mal siempre dentro de nosotros, uno tratando de vencer al otro, de sobreponerse y de tomar el control de nosotros. Veamos primeramente la naturaleza carnal, pero antes de entrar a eso, quiero que nosotros nos hagamos una autoevaluación, la vamos a ir repitiendo en el camino, pero nos preguntemos qué concepto tengo de mí mismo. Con el paso de los años, tal vez al haber obedecido y tener 5, 10, 20, 30, 50 años en el cristianismo, podemos llegar a pensar que vamos subiendo de niveles como en los videojuegos. Y yo he escuchado a algunas personas decir eso, es que mi nivel ahora es superior, como que en el nivel de puntaje ahora es una mejor persona de lo que era tiempo atrás. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros nos vamos haciendo una idea de lo que somos. Preguntémonos en este momento, no respondamos de palabra, pero sí preguntémonos, ¿qué concepto tengo de mí mismo? ¿Qué nivel espiritual tengo de mí mismo? Y David, el rey David, hizo eso mismo. David cuando era niño fue ungido por Dios para ser rey. Y era un niño valiente que aún luchaba contra leones. Y fue el único valiente dentro de Israel para ir y enfrentar a aquel gigante y vencerlo. Y vencer a Goliat. Y fue un hombre de guerra y fue un hombre que respetó mucho al rey actual que era Saúl, a pesar de toda la maldad que había en Saúl. Y le perdonó la vida 2 veces. Y fue conocido como una persona que tenía un corazón igual al de Dios. Y fue el rey más importante de todo Israel, y de su descendencia también está el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Vemos todas estas cualidades dentro de David, y sin embargo, cuando él se autoevalúa y cuando él revisa cómo ha sido su vida después de que ha tenido conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, dice esto: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sí es el rey David, sí es una de las personas más importantes en la historia de todo el judaísmo, pero él dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vemos ahora a Job, aquel hombre conocido como justo, del cual Dios se sentía tan orgulloso que aún le llegó a decir a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él ninguno otro en la tierra? Y era realmente un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre del cual no había ninguna mancha y del cual Dios se sentía orgulloso. Sin embargo, cuando Dios habla directamente a Job, Job se da cuenta de algo y dice, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Y vemos dos de los personajes más importantes en la historia de la Biblia reconocer que hay una parte dentro de ellos que no es tan buena.
Porque dentro de nosotros hay una naturaleza carnal. Desde el principio se marca una historia que nos representa a todos nosotros. La historia en el huerto del Edén, en el cual Dios pone a aquel primer hombre y a aquella primera mujer, y había un código penal. Para los que les estudian, les encanta el tema de leyes, había un código penal en ese huerto. Sin embargo, ese código, a diferencia de las leyes que tenemos hoy en día, solamente tenía un artículo. Y ese artículo era: de este árbol no pueden comer ustedes. Y llega el tentador y les dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí distorsiona también el mandamiento de Dios, porque parte de la misión de Satanás es engañar. Entonces dice que aquel único mandamiento simple, que era no comer de aquel árbol, fue quebrantado por la humanidad. Y podemos culpar a Adán y podemos culpar a Eva, que por su causa, por ese motivo de esa desviación, ahora nosotros hemos pecado. Sin embargo, Adán y Eva simplemente son una representación de lo que somos nosotros. Somos incapaces de poder cumplir la ley de Dios, somos incapaces de cumplir la voluntad de Dios, porque dentro de nosotros hay una naturaleza carnal. Repitámonos otra vez aquella pregunta ahora. Vamos a ir haciendo este examen continuamente. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Qué concepto tengo de mi nivel espiritual ahora que he visto esto? Y uno de los apologetas más influyentes dentro de los últimos siglos, dentro del cristianismo, dice esta frase: cuanto más cerca está un hombre de Dios, más consciente es de su pecado. Nuevamente, cuanto más cerca está un hombre de Dios, más consciente es de su pecado. A la luz de Dios, como le pasó a Job, al entrar en comunión con Dios, se da cuenta de toda la maldad que hay en él. Y también lo dice David de la misma forma. Y Pablo también era consciente de esto. Y en el capítulo 7 de Romanos, Pablo desarrolla todavía más esto. El libro de Romanos se cree que lo escribió Pablo cuando ya estaba bastante avanzado en el ministerio. No era ni aquel Saulo que perseguía a la iglesia, ni era un Pablo que iba comenzando con el ministerio, sino era un Pablo ya más fogueado, un Pablo con mucha más madurez, con mucha más experiencia. Y aquel Pablo, ya bastante entrado en el ministerio, llega a decir esto: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco lo que aborrezco. Eso hago. Entonces está diciendo Pablo, a pesar de que Pablo ya es un hombre importante dentro del ministerio de Dios, dice: yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Y continúa Pablo en su libro y les dice nuevamente a los romanos: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es una ley que me lleva cautivo, es una ley que me lleva preso, es una ley que me tiene atrapado. Hay una ley, hay una naturaleza, hay una fuerza en mi interior que es mala, dice Pablo. Y esta ley me lleva constantemente a hacer lo que no quiero, a desobedecer a Dios, a fallar, a cometer el mismo error una y otra vez. Y está esa ley, está esa parte en mi interior que es maligna. Y para finalizar el capítulo 7, Pablo dice esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En las épocas antiguas, más o menos cerca de la época de Pablo, había una forma de castigar a aquellas personas que habían cometido asesinato.
Y esa forma era de que tomaban el cadáver de la persona que había sido asesinada y se la amarraban al asesino. Ese era el castigo, no había una ejecución directa como cortarle la cabeza o quemarlo. Ese castigo en específico lo que hacía era amarrar el cuerpo de la persona que había muerto y se la amarraban al asesino. Y aquel cuerpo se comenzaba a descomponer y se comenzaba a hinchar y comenzaba a expulsar todos los líquidos y todo ese tipo de cosas. Y aquel asesino terminaba muriendo no porque había una ejecución directa hacia él, sino porque se contaminaba con aquel cuerpo que estaba pudriéndose a un costado suyo. Y dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se veía a sí mismo y veía esa misma imagen. Veía su cuerpo, no físico, pero su naturaleza carnal, como algo contaminado, como algo que se estaba pudriendo, como algo vergonzoso. Y si Pablo se veía así, hermanos, el gran apóstol llamado a los gentiles, ¿qué es lo que hay también dentro de cada uno de nosotros? Volvamos a hacernos aquella autoevaluación entonces. ¿Cuál es nuestro nivel espiritual? Y si todo esto pasa y si nosotros tenemos una naturaleza maligna y si estamos constantemente persiguiendo el mal y si no somos capaces de obedecer los mandamientos de Dios, entonces surge la pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué yo estoy aquí parado? ¿Por qué usted está escuchando esto? Y la verdad es que solo hay una respuesta para ello. Es un milagro. Pablo desarrolla todo esto, Pablo desarrolla toda la maldad que hay en nosotros, toda esa naturaleza carnal, toda esa tendencia a desobedecer a Dios. Y lo más sorprendente es que después de finalizar el capítulo 7 con todo esto, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cómo es posible que aun cuando nosotros somos tan malos e incapaces de obedecer a Dios, Pablo diga, ahora pues, ninguna condenación hay? No es para todos, para los que están en Cristo Jesús. Y aquí es donde entra una nueva naturaleza a nosotros, una naturaleza espiritual que complementa aquella dicotomía. No solo ahora es la naturaleza carnal, también tenemos una naturaleza espiritual. Dice Pablo y pone como centro, como el nodo, como el que cambia todas las cosas, como el logos, a Cristo Jesús. Es el que le da un nuevo sentido a nuestra vida. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Ahí vemos una coma y después de esa coma está la explicación de quiénes son los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar. Cuando una pareja de muchachos andan por ahí, dicen, es que nosotros andamos. Significa una relación. Andar es una acción también. Es una decisión, es una determinación. Y dice Pablo que la condenación, a pesar de toda nuestra maldad y nuestra naturaleza carnal, maligna, no hay esa condenación para los que andan conforme a la otra naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual, como ya lo dijimos, entra a nosotros a través únicamente de Cristo Jesús, el único justo, el Hijo de Dios, naturaleza totalmente humana, pero al mismo tiempo totalmente divina, y Él, en toda su justicia, muere por nosotros, los que no merecíamos perdón de Dios, y no solamente muere, sino que también resucita. Y ese es el punto principal de toda la humanidad, es el punto principal del cristianismo, es el punto principal que le puede dar sentido a nuestras vidas. Los filósofos todo el tiempo andan buscando una forma de encontrar el sentido de la vida. Y existen muchas corrientes que tratan de explicar esto. El nihilismo, que la vida no tiene sentido. El existencialismo, que hay que buscarle, tomar responsabilidad en nuestras vidas y nosotros crear ese sentido. Y así cada una de estas corrientes tratan de
buscar ese sentido, pero el verdadero sentido está allí, porque Jesucristo deja en nosotros esa naturaleza espiritual. Y esa naturaleza dice esto: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo decía antes que estaba cautivo de la ley de la carne. Ahora dice, con esta nueva ley, con la ley del Espíritu, ahora Dios me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y están las dos naturalezas. Y cada naturaleza tiene un final. El final de la naturaleza de la carne dice que es muerte. El final de la naturaleza del espíritu es vida. Y continúa Pablo en el versículo 6 del capítulo 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y subrayo y resalto esas dos palabras, ocuparse. Porque nosotros, aunque estemos totalmente quietos, nunca estamos totalmente desocupados. Nuestra mente siempre está produciendo. Podemos estar todo el día con el teléfono, pero nuestra mente está ocupada en algo. Entonces Pablo dice que nosotros debemos ocuparnos, ocupar ese tiempo, ocupar esa mente, esa energía en lo que corresponde al espíritu y no ocuparlo en la carne. Así que nosotros tenemos esa decisión constantemente, cada vez que tomamos el teléfono, cada vez que escuchamos una conversación, cada vez que a veces participamos y hablamos de otra persona o de otro evento y decidimos nosotros ocuparnos en algo. Y no hay colores grises ahí, o es blanco o es negro, o nos estamos ocupando de la carne o nos estamos ocupando del espíritu. Y continúa Pablo desarrollando lo mismo y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y vuelve a hacer referencia a Pablo de lo que dijo antes. Decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de su naturaleza carnal. Pero ahora dice que por la ley del Espíritu, también estos cuerpos mortales pueden ser vivificados. Vemos ahí las dos naturalezas. Estamos divididos en dos, estamos particionados en dos, como cuando una computadora lo dividen en dos unidades y cada quien puede trabajar en diferente unidad. Asimismo, nosotros estamos divididos, y no solamente divididos. Esas dos naturalezas que subyacen en cada uno de nosotros están totalmente y todo el tiempo en guerra. Y dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Hay una causa y hay una consecuencia. La causa de seguir la carne es muerte. La carne es la causa de seguir el espíritu. Y esa también tiene una consecuencia que es vivir. Durante toda esta conversación hemos estado hablando sobre esas dos naturalezas que están en cada uno de nosotros. Nosotros las representamos allá afuera como dos cosas separadas, pero dentro de nosotros realmente son dos cosas que están tratando de sobreponerse una sobre la otra. Así como esa imagen, hay una parte mala y una parte buena, y ambas están tratando de ponerse una sobre la otra. En la cultura Cherokee, que es una de las civilizaciones o de las culturas originales de los Estados Unidos, aquellos que andan con taparrabos y con todo ese tipo de cosas y esas plumas en la cabeza, hay una historia que trascendió de generación en generación. Y la historia es de un abuelo con su nieto. Y el abuelo trata de explicarle a su nieto esa diferencia del bien y del mal. Y se lo explica de esa forma. Le dice que en su interior y en el interior de cada uno de nosotros hay un lobo que es blanco y hay un lobo negro. El lobo blanco representa toda la bondad,
todo el bien, todas las cosas que anhelamos hacer para el bien de las demás personas, la amabilidad. Y por otra parte está el lobo negro, que es el temor, el odio, la ira y todas aquellas cosas que dañan a las personas. Están esos dos lobos y le dice que esos dos lobos están todo el tiempo tratando de vencer el uno al otro y están tratando de ganar y el que gane tomar el control del interior de las personas. Pablo lo ve de una forma similar y lo dice allá en Gálatas 5. Dicen que nosotros hay una parte que busca estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y en el mismo listado, al mismo nivel, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Al mismo nivel, los pleitos de la inmundicia y del adulterio, herejías, envidias, homicidios, borracheras y todo lo malo que puede salir de nuestros corazones. Pero hay otro fruto del Espíritu, que este es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay una división de cosas que nosotros podemos escoger, hay una dicotomía en nuestro interior. Y nosotros debemos decidir por cuál de las dos nos vamos a ir. Volviendo a la historia del abuelo Cherokee con su nieto, el niño, después de pensar un rato esto, dice que le llega y le pregunta a su abuelo: abuelo, ¿y cuál de estos dos lobos va a ser el que gane? Su abuelo le responde: el lobo que ganará va a ser el que tú alimentes más. ¿Cuál de esos dos estamos alimentando nosotros? ¿Cuál de esas dos naturalezas estamos alimentando nosotros? Estamos constantemente exponiéndonos a cosas, constantemente decidiendo con nuestro tiempo cómo lo vamos a administrar, a qué le voy a dedicar este rato, a qué le voy a dedicar este otro. ¿Cuál de esas dos naturalezas nosotros estamos alimentando? Ya lo dice Pablo: ocúpense en esto y la consecuencia será esta. Ocúpense en esto otro y la consecuencia será esta otra. ¿A cuál de las dos naturalezas nosotros estamos alimentando más? Producto final, decía el director del proyecto donde estábamos trabajando, cuando veía que comenzamos a platicar demasiado en buscar una solución, y él decía: no, yo quiero que me traigan el producto final, yo no quiero ver al santo, yo quiero el milagro. Y pedía la solución directa después de tanta conversación: yo quiero ver el producto final. Producto final para Pablo: si vivimos por el Espíritu, sepamos del Espíritu. Eso dice Gálatas 5:25. O eso a veces pensamos que dice Gálatas 5:25. Sin embargo, allá no dice pensamos, sepamos, dice andemos también por el Espíritu. Porque saber se queda no solamente en la mente y no produce más, pero andar significa acción. No es solamente conocer, es llevar todo ese conocimiento a la práctica y poder decidir a cuál de las dos naturalezas nosotros vamos a alimentar. Diligencia: todos nosotros somos diligentes en nuestro trabajo, todos nosotros tratamos de cumplir con nuestras obligaciones, entregar los productos que tenemos que entregar, atender a las personas que tenemos que atender. Después de toda esta meditación del bien y del mal, y que Pablo nos dice que nos ocupemos de una o de la otra y que cada una tendrá su consecuencia, es donde nosotros al final tenemos que buscar ese producto final y buscar esa diligencia. Y quiero que nos quedemos esta mañana con esta pregunta específica, clara, concisa, precisa, y todo lo que podamos decir para hacer énfasis. ¿Qué acciones concretas comenzaré a implementar inmediatamente?
Pablo nos dice que tenemos que ocuparnos de una de las dos naturalezas y alimentar a una de las dos, ocuparnos de ella. Ahora bien, están bonitas las diapositivas, está bonito lo que dijo Pablo, está bonito lo que le dijo el abuelo a su nieto Cherokee, pero a final de cuentas, el producto final, ¿qué acciones concretas vamos nosotros a comenzar a implementar inmediatamente? Si esto implica hacer un cambio en nuestro horario y destinar horarios específicos para ciertas cosas, si esto implica también en cambiar los controles de nuestras aplicaciones y de nuestras redes sociales para clasificar lo que vemos, si esto implica rechazar amistades que no nos llevan por el camino que nosotros quisiéramos ir, si esto implica hacer cosas y dejar cosas que nos causen cierto dolor, ¿qué acciones concretas comenzaré a implementar inmediatamente? Es la pregunta que quiero y que Dios quiere que cada uno de nosotros nos llevemos esta mañana. Recuerden que tenemos eso, hermanos. Tenemos dos naturalezas totalmente opuestas, una dicotomía en nuestro interior y una naturaleza intenta vencer a la otra. ¿Cuál va a ganar? Pues la que nosotros decidamos alimentar más. Que Dios les bendiga a todos.